Curso Evaluación del desempeño. Preparando mi proyecto. Sesión 4 presencial. Recapitulando. Hemos trabajado en preparar una planeación didáctica, plan de gestión o plan de asesoría y acompañamiento. Se revisaron las dimensiones de cada uno de los perfiles y sus indicadores. Se elaboró un diagnóstico de la escuela o zona escolar. Se trabajó en la redacción del plan para fortalecer el material que cada docente está diseñando para la evaluación en la etapa 2, pero también para robustecer las prácticas en educación. Una evaluación implica una revisión, reflexión y ajuste del rumbo. Permite afianzar lo que ha dado resultado, trabajar en lo que se ha omitido e innovar en aquello en lo que aún no se tiene. 4 características en estos educadores a los que se denomina profesionales amplios, según Stenhouse. 1. El compromiso de poner sistemáticamente en cuestión la enseñanza que ellos mismos imparten. 2. El compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de enseñar. 3. El interés por cuestionar y comprobar la teoría en la práctica. 4. Una disposición para permitir que otros profesores observen la propia labor, directamente o a partir, por ejemplo, de diferentes recursos audiovisuales y discutir con ellos con confianza, sinceridad y honradez. Los educadores comprometidos se ocupan de formar comunidades profesionales de aprendizaje para mirarse a sí mismos y analizar sus actividades. Se informan de las perspectivas teóricas para fortalecerse y se disponen a tomar medidas para el progreso colectivo. De cara a los cambios políticos y sociales, el maestro debe hacer lo que siempre le ha caracterizado: preocuparse por el buen funcionamiento de la escuela y la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Metodología. El curso plantea una estrategia de formación basada en la reflexión, acción, reflexión, mediante la cual se recuperan los conocimientos y saberes de los participantes, en contraste con referentes teóricos, conceptuales y metodológicos. En consecuencia, el proceso de formación se enmarca en un enfoque de aprendizaje situado. La sesión 4 presencial aborda la revisión de los proyectos y clarificación de la puesta en marcha para la recogida de evidencias. Revisión del diagnóstico, con base en la lista de cotejo rápida para el diagnóstico. Y revisión de la planeación, con base en la lista de cotejo rápida para la planeación. Actividades. Planear en la escuela es base para que la tarea central se cumpla, que los alumnos aprendan, que cada centro educativo mejore en sus resultados educativos. En esta sesión se revisará el diagnóstico y el plan didáctico para estar preparados para su puesta en marcha. La revisión del diagnóstico. En el momento 1 de la etapa 2 se solicita un diagnóstico. Se trata hoy de comentar en plenaria qué aspectos debe contener un buen diagnóstico y en qué fuentes de información debe basarse el mismo. El diagnóstico, sumado a la planeación, completan el momento 1.
revisión del diagnóstico. Es importante considerar en qué consiste un buen diagnóstico del grupo, la escuela, la zona escolar y en qué fuentes de información debemos basarnos. Considerar los conocimientos previos, necesidades, contexto escolar, contexto familiar y sociocultural, y estilos y ritmos de aprendizaje. Anotando, por un lado, hallazgos, información específica y concreta, y luego argumentando sus conclusiones y su análisis al respecto. Al subir el producto realizado a la plataforma, se le pedirá al docente acompañarlo de una explicación guiada por las tareas evaluativas, es decir, las preguntas que siguen. Las utilizaremos para revisar si el diagnóstico está completo y muestra el dominio de los indicadores del perfil de su función. Una tarea evaluativa, por ejemplo, justifique la pertinencia de las actividades incluidas en la situación de aprendizaje que diseñó en relación con las características de sus alumnos y los contextos identificados en su diagnóstico. Al desarrollar la tarea evaluativa, responder a estas preguntas, deberá generar y desplegar un plan de solución, recuperar situaciones y escenarios reales, sustentar sus pautas de actuación docente, estructurar la respuesta con criterios propios. En el proyecto de enseñanza usted encontrará preguntas de andamiaje asociadas a cada tarea evaluativa. Preguntas de andamiaje como 1. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que incluyó en su situación de aprendizaje? O 2. ¿Cómo relaciona usted las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos con las actividades y la situación de aprendizaje? 3. ¿Cómo tomó en consideración los contextos escolar, familiar y sociocultural descritos en su diagnóstico al diseñar la situación de aprendizaje, la planeación didáctica? ¿En qué medida considera usted que las actividades que incluyó en la situación de aprendizaje son pertinentes respecto a las características de sus alumnos y los contextos identificados en el diagnóstico? Usted desarrollará el proyecto de enseñanza con base en las tareas evaluativas que se le presentan en cada uno de los 3 momentos. Momento 1. Las tareas evaluativas le ayudarán a obtener información descriptiva y explicativa acerca de los aspectos que consideró como insumos para diseñar su proyecto. Momento 2. Le serán útiles para obtener información respecto a la ejecución de las actividades planeadas. Momento 3. Facilitarán su reflexión sobre la práctica. Descargue del aula virtual las 3 tareas evaluativas que le corresponden de acuerdo a su función. Lean por pareja si cuentan con un colega en una función similar o de forma individual las instrucciones dadas al sustentante en la primera página para elaborar el diagnóstico. Con base en estas instrucciones y su diagnóstico elaborado, use la lista de cotejo rápido que le corresponde para revisar su trabajo. Descargue su lista de cotejo rápido para el diagnóstico del aula virtual. Comenten en qué medida cumplieron todos los aspectos señalados y tomen nota de las correcciones necesarias y elementos a completar antes de subir su trabajo a la plataforma, donde será evaluado por el servicio profesional docente. Al ser
el diagnóstico una evaluación del estado de las cosas en su grupo, escuela o zona escolar, se espera que este le permita tomar buenas decisiones al trazar un plan de acción. Cierren la revisión del diagnóstico comentando el texto de la siguiente lámina. La importancia del diagnóstico. Existen experiencias que indican que para iniciar un proceso de cambio para la mejora de la calidad es necesario satisfacer dos condiciones. A. Que todo el personal de la escuela conozca a fondo los propósitos educativos, su significado para cada grado escolar, para la organización de la escuela, para el trabajo docente cotidiano, puesto que el logro de estos propósitos es lo que justifica la existencia de la escuela. Realizar un diagnóstico preciso de la situación actual de la escuela, principalmente de los logros educativos de los alumnos, para identificar las fortalezas y debilidades y las causas que explican esa situación. Un buen diagnóstico se basa en información suficiente y confiable y se realiza con la participación de todo el personal de la escuela. Incorpora a los alumnos y sus familias. Sin la participación de todos, se corre el riesgo de que las conclusiones no sean aceptadas. Por lo tanto, el proceso de cambio se frustra antes de iniciar. Además, la participación de cada uno aportará información que otros desconozcan. Cuando todo el personal participa, se establece una oportunidad para el intercambio de experiencias y el reconocimiento de problemas que cada uno conoce y enfrenta, frecuentemente en forma solitaria. Ideas clave. Respuesta construida. Etapas de la evaluación. Tarea evaluativa. Preguntas de andamiaje. Rúbrica de evaluación. Cronograma. Evidencias. Autorreflexión. El proyecto de enseñanza con un momento 1. Elaboración del diagnóstico y planeación didáctica. Momento 2. Intervención docente. Y momento 3. Elaboración de texto de reflexión y análisis de su práctica. Revisión de la planeación. Usando el mismo procedimiento para revisar el diagnóstico, procedan a revisar su plan de trabajo. Para trabajar en ello necesitarán los indicadores de su guía académica para conocer qué se evalúa con el momento 1 de la etapa 2, las tareas evaluativas que le corresponden a su nivel y función y la lista de cotejo rápida, propuesta por Innovación y Asesoría Educativa. Consideren que en la guía académica se expone lo que se espera de cada perfil docente en este momento. Planeación de una secuencia didáctica. En la planeación didáctica usted deberá explicar tanto un aprendizaje esperado por alcanzar como el proceso diseñado por usted para lograrlo. Por ello, la planeación deberá cumplir dos condiciones. 1. Estar desarrollada a partir de un aprendizaje esperado, trabajado durante el periodo en que presentará la evaluación del desempeño. 2. Presentar una secuencia didáctica cuyo desarrollo requiera de 3 a 5 sesiones de clase, además de tener en cuenta las características y diversidad de sus alumnos, así como las características del contexto escolar y sociocultural.
Planeación de una secuencia didáctica. En la planeación didáctica, usted deberá explicitar tanto un aprendizaje esperado por alcanzar, como el proceso diseñado por usted para lograrlo. Por ello, la planeación deberá cumplir dos condiciones: estar desarrollada a partir de un aprendizaje esperado, trabajado durante el periodo en que presentará la evaluación del desempeño. Y dos, presentar una secuencia didáctica cuyo desarrollo requiera de 3 a 5 sesiones de clase, además de tener en cuenta las características y diversidad de sus alumnos, así como las características del contexto escolar y sociocultural. La planeación de la secuencia didáctica deberá incluir los siguientes componentes: elementos curriculares, estrategias didácticas, organización de los recursos, tiempo, espacios y materiales, organización del grupo, estrategia de evaluación. Las preguntas de andamiaje correspondientes a este momento le facilitarán el desarrollo de dichos componentes. Para directores, subdirectores y supervisores, la planeación de un proyecto de gestión o asesoría y acompañamiento. En la planeación del trabajo de gestión directiva, usted deberá explicitar una prioridad identificada en los trabajos del Consejo Técnico Escolar, así como la ruta de mejora diseñada por usted, además de partir de una prioridad identificada en los trabajos del CTE, así como el contexto referido en el diagnóstico. El proyecto deberá incluir estrategias relacionadas con acciones, responsables, recursos y materiales, cronograma de actividades. Una vez realizada la revisión con la lista de cotejo rápida para el plan de trabajo, asegúrese de tener todo listo para colocar su trabajo en la plataforma. Si ya hizo las correcciones correspondientes, coloque su trabajo en el momento 1, etapa 2, diagnóstico y planeación, y responda a las tareas evaluativas. Guarde su trabajo y obtenga el comprobante correspondiente de haber realizado este momento del trabajo. Si lo considera necesario, realice una captura de pantalla para asegurarse de tener un respaldo del mismo. No olvide colocar los productos de esta sesión en el aula virtual de este curso. Preparando para el desarrollo de la propuesta. El trabajo que está por delante es implementar su plan de trabajo y recoger las evidencias que se le solicitan. Momento 3 de la etapa 2. En la sesión 5 y 6 en línea, se le ofrecerá apoyo para trabajar en el desarrollo e implementación de su trabajo en el aula, escuela o zona. Recoger las evidencias y prepararlas para su entrega de acuerdo a las tareas evaluativas. Gracias por haber participado en esta cuarta sesión.